Bueno, voy a grabar un poquito hoy el resumen de la clase de hoy para intentar dejar en video lo más claro posible. Vamos a trabajamos mejor dicho, el práctico el 9, el de Taylor en varias variables. Entonces, primero quería comentar algo que surgió, que algunas personas no tenían muy claro en la clase, y es que en verdad, cuando hacemos Taylor, ¿no? Para tomar en este caso una función de R2 en R, y P un punto ordenadas P1, P2. Entonces, el Taylor, hay dos maneras de hacer Taylor, básicamente. Son lo mismo, ¿no? Taylor de F, de P. ¿No? Importa, siempre tenemos una función, tenemos el Taylor en un punto, para cada punto tenemos un Taylor distinto, y el orden también hasta orden n. Hay dos maneras de escribirlo. Una con la que yo me siento más cómodo trabajando, que es hacer que queda como explícito en la forma de escribir, perdón, delta i acá. Queda explícito que estamos evaluando la función cerquita del punto P1, P2. ¿Ah? Y después, esto es simplemente f de P1, P2 más diferencial, el orden 1, en el punto P, delta x, delta y, más puntitos suspensivos. Para ahí aparece, estamos haciendo esta orden n, así que aparece el diferencial de orden n, punto P, y delta y, más el resto, ¿no? Delta x, delta y, y el resto lo de siempre, ¿no? No sé si me da mucho espacio, pero el límite delta x, delta y se van a 0, el resto sobre la norma x delta y a la n es 0. Esto es una manera de hacerlo. Entonces, cuando queremos hacer Taylor de un punto, lo que cambia, si cambiamos el punto, lo único que cambia es esto de acá y después donde evaluamos el diferencial. Que es básicamente cuando hacemos el diferencial, que hacemos las derivadas parciales, donde las evaluamos a las derivadas parciales. Y lo que pasa es que cuando desarrollamos los diferenciales, siempre nos queda alguna constante y después cosas que son delta x a la algo por delta y a la algo. Siempre sumandos de potencias de delta x, delta y. Bueno, y la otra manera, sí, esta es una, la otra, es simplemente f de xy, y después hacer f de p1, p2. Es lo mismo, es más, nada más que el delta x, o sea, el p más delta x, p1 más delta x sería el x, y esto sería el y cambian y ya queda. Donde dice el diferencial, ya el diferencial de orden 1 ya no lo pongo, aparece el diferencial de orden n, ¿sí? Y acá lo que les digo, x es esto, o sea, lo despeja. Siempre aparece x menos p1, menos p2. Más un resto de xy. Y bueno, acá hay una condición similar, que es cuando xy tiende a p1, p2, el resto, sí, sobre x, sí, x menos p, a ver, menos p a la n da 0. Cuando xy se va a p, esta es la distancia, básicamente, esto les queda delta x, delta y. Y el resto se va más rápido que esa distancia a la n. Bueno, entonces, nada, ¿qué es lo que pasa? Y eso creo que ya va a servir para el ejercicio 5. Y es que cuando hacemos Taylor, primero le voy a poner nombre a esto de acá, ¿no?
todo esto, o sea, el desarrollo sería, el desarrollo de Taylor es esto más el resto. Esto de acá es el polinomio, ¿no? Polinomio de Taylor. Obviamente el polinomio de Taylor depende del grado, o sea, del orden, hasta qué orden hacemos el polinomio, y del punto, ¿no? Si tenemos un punto y un orden, tenemos el polinomio de Taylor, ¿no? De la función en ese punto hasta tal orden, ¿no? Polinomio de Taylor. Esto de acá, sin el resto, es lo que le llamo el polinomio de Taylor. ¿Y qué es lo que pasa con el polinomio de Taylor? Lo que dije antes, ¿sí? O sea, va a quedar siempre, va a quedar como sumas de cosas que tienen, que son constantes por esto, por esto. ¿Tá? Creo que en el ejercicio 5, bueno, es de 3 variables, pero es lo mismo. Ya lo comento, de paso. El polinomio de Taylor, ¿no? El ejercicio 5. ¿Tá? Constante, es una constante que es esta de acá. Constante. Bueno, se puede escribir. Es una suma de potencias de x menos P1 y menos P2. Lo que quiere decir es que si ustedes hacen, a ver, una función cualquiera, no sé, seno de x por y, por decir algo, ¿no? Hacemos en el 0, 0, para el caso más simple. Bueno, hacemos en el 1, 0. Bueno, en el 1, 0 vale 0, perfecto. Y cuando hacemos el diferencial, tenemos la derivada con respecto a x, que da x por y, evaluada en 0, 0, otra vez 0, a ver un numerito más lindo, y cuadrado. Ahí está. Perdón. Vamos a hacerlo así. En el 1, 1, para que quede más obvio. Cuando hacen, esto es f. F de x, derivar con respecto a x, derivamos el seno, nos da coseno de x por y. Y f de y, nos queda el seno así y ya está. Entonces, si hacemos hasta primer orden, que sería simplemente el diferencial, nos queda acá seno de 1, hagamos la función en 1, en 1, 1, nos queda seno de 1, y después tendríamos el diferencial de primer orden, que es x menos 1 por esto evaluado en 1, 1, que nos queda coseno de 1, ¿no? Más la derivada parcial respecto a y, evaluada en 1, 1, que nos da seno de 1 por y menos 1. Este es un ejemplo a la y. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que tienen esto acá, tienen siempre cosas, y siempre aparece, bueno, una constante, pero es como, se le imaginan como multiplicado por esto a la 0 y esto a la 0, y después el resto de las cosas siempre están multiplicados por esto, o las dos cosas, o una al cuadrado, o una a la 3, ¿sí? Cuando hacemos el diferencial de orden 2, ya empieza a aparecer esto al cuadrado por la derivada parcial segunda, evaluada en el 1, 1, y todo así. Pero es la idea, nada más que eso. Entonces, cuando hacemos Taylor en un punto, lo que nos queda, el polinomio de Taylor, sin el resto, pero el polinomio de Taylor, es una suma de potencias de x menos P1 y menos P2. ¿No? Y bueno, si hay tres variables, lo mismo, pero con z menos P3. Entonces, con eso, por ejemplo, sale el ejercicio 5, donde les pide hacer un polinomio como suma de potencias. Lo que les está pidiendo es el polinomio de Taylor, tienen que elegir bien los puntos, ¿sí? Dónde hacerlo para que les quede de esta manera. O sea, si en este caso les piden, en el ejercicio 5 les pide suma de potencias de x y menos 1 y z más 1. Entonces, este P2 va a ser 1, acá va a ser 0,
el otro va a ser -1, y ahí va a ser donde hacen el Taylor, para que cuando hagan Taylor les quede así, les quede una suma de potencias de esas cosas. Este es el caso 5. Hicimos Taylor en 1, 1, y acá me faltó el resto, obviamente, pero esto es el polinomio. Pero lo importante es que todo el polinomio, si hubiera hecho el diferencial de segundo orden, lo que fuere, siempre me queda con esto, siempre combinación lineal de estas potencias de estas cosas. Entre ellas, o a la 3, una al cuadrado, otra a la 5. Bueno. Eso es importante. Ya comento el ejercicio 5. Aprovecho a comentarlo. El ejercicio 5 pide el polinomio x y z cuadrado, ¿no?, como suma de potencias. Como suma de potencias de x y -1, z más 1. Entonces lo que hacen Taylor de esto le ponemos, si quieren, f de x y z, de f, en 0, 1, menos 1. Como ya dije, lo que va a pasar es que cuando hagan Taylor, el polinomio de Taylor le va a quedar combinación lineal de x menos 0 y menos 1, z menos menos 1, o sea, z más 1. ¿Está? Entonces f les queda combinación de x menos el punto donde están haciendo Taylor. Y menos el punto donde están haciendo Taylor y z también. Y listo. Tienen que hacerlo, ¿sí? Lo tienen que hacer de tal manera que el resto les quede 0, así les queda una igualdad. Esto igual a un polinomio de Taylor y ya está. Hasta que el resto de 0. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque quiero hacer en particular un ejercicio, ¿no? Y es que, a ver, ¿cómo puede hallar uno los polinomios de Taylor? Uno es la definición, hacer el diferencial de orden 1, el de orden 2, y los que sean necesarios. Y para hallar todos los diferenciales necesitamos las derivadas cruzadas, las derivadas parciales, hasta el orden que sea necesario, que nos pidan, por ejemplo, orden 3. Pero eso a veces es medio mucha cuenta. Entonces, hay un truco, un pique, un resultado que pueden usar, y es que cuando lo voy a escribir ahora, en verdad vamos a hacer primero el ejercicio 4. Me parece que queda mucho más claro con el ejemplo. 4. Que tienen que hacer el Taylor de orden 3. La función es 1 sobre x. La voy a poner así para que quede bien obvia, pero es iz sobre x. Esa función en el 1, 0, 0. Necesito, o me piden Taylor de orden 3 en el 1, 0, 0. ¿Y qué pueden hacer? La primera sería de esta manera, hallar el diferencial, primero para evaluar el punto, después el diferencial de orden 1, el diferencial de orden 2 y el diferencial de orden 3. ¿Sí? Porque lo importante es siempre el polinomio de Taylor, el resto es más resto y chao. Entonces, lo importante es el polinomio de Taylor. ¿Cómo lo podríamos hallar así? Y otra manera es utilizando estas variables separables, podemos utilizar usar el polinomio de este y el polinomio de este y multiplicarlos y bueno, después hacer una mini cuentita, pero esa es la idea, o sea, en vez de hacer el polinomio así con las cuentas, vamos a usar
el polinomio de Taylor, obviamente, que es una T, así, de orden 3, de 1 sobre X, que hay que hallarlo. Vamos a usar el polinomio de Taylor de orden 3 de IZ, que como es un polinomio de orden 2, su Taylor es sí mismo, orden 3, sí mismo, y después, simplemente, multiplicándolos, y una mini cosita después, ya va a quedar. Entonces, esto es una manera más fácil de obtener los polinomios de Taylor sin entrar en hacer todas las derivadas parciales para un lado o para el otro. Simplemente, como es variables separables, hacemos Taylor de orden 3 de 1 sobre X en 1, ¿no? Por ese 1 de ahí, y después el polinomio de esto, de orden 3 en 0, 0, hacemos polinomio de Taylor de orden 3 de IZ en 0, 0, y después los multiplicamos a los dos y hay que sacar simplemente las cosas que tengan orden mayor que 3 y ya está. O sea, nos pidieron Taylor de orden 3, hallamos el Taylor de orden 3 de esto, el Taylor de orden 3 de esto, y después multiplicamos y sacamos las cosas. Nos puede llegar a quedar algo de orden mayor que 3, eso lo sacamos y ya está. Entonces, lo rojo, ¿cómo sería? Primero vamos con lo rojo, ¿no? 1 sobre X, ¿sí? Aquí es igual. Bueno, las derivadas, no las voy a escribir, voy a hacer el más. 1 sobre X primero en 1, ¿no? Entonces, me queda 1, que se valora en el punto. Después me queda la derivada, que es menos 1 sobre X cuadrado. La evalúo en 1. Me queda menos 1. Acuérdense que estoy haciendo Taylor en 1, entonces siempre va el X menos 1. Ahora voy a escribir mejor. Esto le voy a llamar G de X. Entonces, G de X es G de 1. Hacemos Taylor en 1. Hasta orden 3. Prima de 1 por X menos 1. Prima de 1 por X menos 1. Acá sobre 2. Más 1 por a la 3 sobre 3 factorial. Entonces hacemos esto, voy a poner así, más o menos, para no escribir el resto, simplemente estoy haciendo el polinomio de Taylor, no el desarrollo, o sea, sin el resto, el polinomio. Entonces hago el polinomio de Taylor de 3, de orden 3, de 1 sobre X. Bueno, G de 1, ¿sí? 1. G', la derivada es menos 1 sobre X cuadrado. Me queda menos 1. G segunda es 2X. Menos 1 sobre X cuadrado. Después viene 2, ¿sí? Sobre X a la 3. Y después viene menos 6 sobre X a la 4. Bueno, estas son las derivadas. Se pueden hacer, pero simplemente el 2 es a la menos 2 baja y queda multiplicando. No se delingo. Bueno, no es la idea entrar en esto. Son las cuentas estas. Entonces acá me queda 2 y acá me queda menos 6 y el 3 factorial es 6. Entonces, limpio un poquito y acá me queda 1. Acá me queda menos X menos 1. Allá me queda más X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Porque había un 2 y se va con el 2 de abajo. Y esto de acá, este 6 se va con este 6, o sea que me queda menos X menos 1 a la 3. Y acá, 1 sobre X. Le pongo ese simbolito, esto es sumamente informal, simplemente para decir el polinomio,
O sea que no estoy poniendo el resto, parece un más o menos. O sea, el polinomio del Taylor de orden 3 de 1 sobre x es este. ¿No? Sería lo rojo. Esto rojo acá. Ven que, como digo, como estamos haciendo el Taylor en 1, nos queda como cosas, ¿sí? Combinaciones lineales de potencias de x menos 1 por todos lados. ¿No? Nada más que este es el caso de una variable. En este otro, podemos hacer iz, ¿tá? Es igual, en verdad, a iz. O sea, el mismo, como es un polinomio, el mismo es su desarrollo de Taylor. ¿No? Si hubiera una función ahí, le haríamos el polinomio de Taylor hasta orden 3. Pero bueno, la idea es esa, la idea es, queremos hallar el polinomio de Taylor de orden 3 de esto. Es una función de 3 variables. Podríamos hacer las derivadas cruzadas y todo eso. Lo hacemos mejor con un método que lo estoy explicando mientras lo hago, que es, como 3 variables separables, hacemos polinomio de Taylor acá y polinomio de Taylor acá. Hasta orden 3. Estamos buscando orden 3, así que los dos tienen que ser hasta orden 3. Después, cuando estén más finos con las cuentas, tal vez no hacen hasta orden 3, pero lo importante, ahora lo van a ver, es que no se coman ningún término. Entonces, hacemos los dos hasta orden 3, este justo me queda igual, y acá hice de orden 3, y después los multiplico, y todo lo que me quede de orden mayor que 3 lo saco. Entonces, f de x y z, el Taylor de orden 3, que es, estoy usando este símbolo para decir, es más, sin, o sea, el polinomio de Taylor, pero sin el resto, es multiplicar estos dos, ¿no? Pero los multiplico, digo así, después me queda menos iz menos 1, más iz por x menos 1 al cuadrado, menos x menos 1, z, y está la 3. Los multiplico y después saco todo lo que tenga orden mayor que 3, porque yo estoy buscando el de orden 3. Estos los hice hasta 3, los multipliqué y me aparecieron cosas, por ejemplo, esto que tiene 4, ¿no? Y lo saco. Es como si fuera, saco las cosas del grado mayor que 3, pero no es con el grado, ¿no? Es cuando si ustedes hicieran directamente acá el desarrollo de Taylor de esta función, en el 1, 0, 0, les hubiera aparecido cosas que eran suma de potencias de y, z y x menos 1, es lo que vengo diciendo. ¿No? Porque estamos en 1, 0, 0. Entonces, les hubiera quedado siempre algo, x menos 1 por algo, más y por algo, más z por algo, y después esas cosas entre sí. Entonces, necesitamos obtener esa forma y sacar aquello que no aparecería si hiciéramos hasta orden 3. Acá no hay que desarrollar, no hay que hacer nada, es simplemente estas cosas, si hiciéramos acá, el desarrollo de Taylor no nos hubieran aparecido, ¿tá? Porque esto tiene como orden 4, esto aparecería en el diferencial cuarto, esto en el quinto, me aparece iz y después esto 3 veces. Entonces sacamos eso y nos quedamos con el grado entre comillas, porque no es que desarrollen las cosas, nada, pero es entre comillas. Esto tiene grado 3, esto 2, y nos quedamos con eso. Eso es lo importante. ¿No? Que lo vean, siempre tienen que ir en todos los pasos intermedios, les tienen que ir quedando cosas como polinomios de Taylor. ¿Qué quiere decir? Que tienen que ser, como ya dije más de una vez, combinación lineal de potencias de las variables menos donde las están aproximando. Por ejemplo, esto está perfecto, porque es combinación lineal de potencias de x menos 1, porque estoy haciendo el Taylor en 1. Esto también está perfecto, porque es combinación lineal de potencias de y menos 0, z menos 0, o sea, de y z. Esto de acá ya está ideal también, ¿no? Porque es combinación lineal de cosas, de potencias de x menos 1 y z. Por el 1, 0, 0. X menos 1 y z. Ya está. Lo único que estoy buscando es el de orden 3 y saco aquellos dos. Entonces, se va.
Y ahí queda. Entonces obtenemos el polinomio de grado 3 de este, utilizando los polinomios de grado 3 de esto y de esto de acá. Simplemente multiplicándolos y todo lo que tendría como orden o grado, entre comillas, mayor que 3, lo descarto. No está, no va a incluir. ¿No? Entonces a esto ahora le ponemos el resto, ya ponemos una igualdad acá. Le ponemos el resto. Y esto es el desarrollo de Taylor de orden 3 de 1 sobre x y z. Bueno, es más fácil que haber hecho todas las cuentas, porque bueno, este es trivial, este Taylor de esto es trivial, es un polinomio de grado 2, y el 1 sobre x, bueno, es más fácil que haber hecho todas las derivadas parciales entre ellas y esas cosas. Bueno, entonces con eso sale. Entonces, por ejemplo, otra cosa que se podría hacer es en el ejercicio, el 2A, esto les puede servir para hallar límites. O sea que quise hacer primero este ejemplo porque creo que es más representativo de lo que hacemos. O sea, variables separables, hallamos los Taylors por separado, los del orden, si estamos buscando orden 3, hacemos por separado los Taylors de orden 3, los multiplicamos y después todo lo que tenga, todo lo que correspondería a un orden 4, que aparecería cuando haces el diferencial de orden 4, 5, 6, todo eso no, lo borro. Entonces, por ejemplo, el 2A es un límite con x tendiendo a 0, 0 de x por y menos 0 de x por seno de y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es tener el desarrollo del Taylor de esto de orden 2. O sea, esto lo llamo xy. Yo podría escribir f de xy haciéndole Taylor, ¿no? Como que es una función de variable. La podría escribir como un polinomio de orden 2. El polinomio de Taylor, lo voy a poner así, xy. Con r de xy, sobre ahora voy a explicar bien por qué. Tomo orden 2, ¿no? Esto tendiendo a 0. Y p de xy, lo que sería el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque justamente esta norma al cuadrado, ¿tá?, es esto de acá. Entonces, si yo logro escribir f de x, que ya sé que voy a poder escribirlo, porque el desarrollo de Taylor existe, yo escribo f de x como esto, el límite me va a quedar el límite de xy menos p de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. El límite, acá va el límite. ¿Por qué? Porque el resto, que estaría por acá más resto, lo separo, el x cuadrado más y cuadrado, lo separo con el resto, y eso tiende a 0. Porque es lo que estoy diciendo. El resto dividido esto, porque es el de orden 2, o sea que el resto sobre la norma al cuadrado, que es esto de acá, tiende a 0. Entonces, si yo acá lo podría poner al resto, si quieren, haciendo intermedio, xy me quedaría menos el xy menos el resto de xy, y acá separa x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto de acá me tiende a 0, ¿no? Y el límite entonces sería lo mismo que este límite de acá. Separé el límite en dos. En uno que sé que me da 0 y el otro me falta calcularlo. Nada más. Entonces, bueno, por eso hice hasta orden 2. Lo que me falta es este P, que es el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, ¿qué hago?
¿Qué hago para hallar P? Que es lo que me falta. Dos chances. Una, voy a la definición y agarro esto, le hago las derivadas parciales. Después derivada segunda parciales, la cruzada también. Y uso la definición. O hago lo que hago recién. Es una función de variables separables. Hago el polinomio de Taylor de acá de orden 2, el de acá de orden 2. Los multiplico y ya está. Y descarto alguna cosita. Entonces, es lo mismo que recién. ¿No? Vamos a hacerlo así acá. Seno de x, más o menos, x, y después viene, si saben el desarrollo del seno, aparece menos x a la 3. Entonces, si hiciera el de orden 2 me queda así, porque después aparece, en el desarrollo aparece 0x al cuadrado, y después aparece algo a la x a la 3. Pero si hago el de orden 2, porque yo quiero el polinomio de Taylor de orden 2 de esto. Entonces, el de orden 2 del seno de x es x. El de seno de y también. Más o menos porque no estoy poniendo el resto. Entonces, el P de xy es el producto de estas dos cosas. ¿Sí? El polinomio de orden 2 de f es el polinomio de orden 2 de esto con el polinomio de orden 2 de esto. ¿Están ahí? Y después yo dije, saco las cosas que tienen orden mayor que 2. Acá no hay nada. No hay nada. Entonces me quedo así. Esto lo quiero especificar. Polinomios. Y no aparece un x cuadrado porque es justo a 0, pero es de orden 2. Polinomios de orden 2 en el 0. En ambos casos, porque x tiende a 0 y tiende a 0, y en el 0 y en el 0. ¿Ah? Y acá me quedó polinomio de orden 2 en el 0, 0. No siempre basta con multiplicarlos. Como vimos en el ejemplo anterior, a veces los multiplicas y hay cosas con un orden mayor que hay que eliminarlas. Pero en este caso no. Entonces, este límite de acá nos dio 0. ¿No? Porque acá pongo que sí me da 0. Repito. Hacemos el polinomio de orden 2 de seno de x es x. El polinomio de orden 2 de seno de y es y. Después el x cuadrado no aparece nada. Los multiplico. Me da xy. Saco las cosas de orden mayor que 2, no hay. Entonces con eso obtengo el polinomio de orden 2 de esta función como función de dos variables. Esto. Acá más o menos. No, eso sí. Entonces, f de xy era es este polinomio, está allá, ¿no? Pero está acá. Es este polinomio más un resto. Y lo mismo de las cuentas que dice. Por un lado, este polinomio es xy, así que se anula con esto, y por el otro el resto, sobre esto, tiende a 0. Entonces al límite me da 0. Una de las, vieron que yo separé al principio y dije el resto sobre x cuadrado más y cuadrado se va a 0. Eso se va a 0 y lo otro es 0 exactamente. Entonces al límite da 0. Pero bueno, espero que te haya quedado más o menos claro cómo es la movida. En el B pasa algo parecido para la composición, muy similar, prácticamente igual, donde uno simplemente, cuando compone funciones, hace el Taylor de las dos y después compone los Taylors y otra vez saca lo de que el orden sea. Todo aquello que esté medio pasado de orden lo sacamos. Entonces voy a hacer el ejercicio como está en la letra, que hoy lo hablamos en la clase, que pareciera que comentaron que estaba mal, porque no queda tan lindo como uno esperaría que quede. Entonces, igual mismo se puede resolver. Lo vamos a hacer así. No vamos a hacer la versión fácil. Vamos a hacer lo que está en el práctico. Lo que está en el práctico es igual a x cuadrado más y por y más 1. Si lo hago mal, y por y más 1
Y después menos 1 más i menos i cuadrado sobre 2. Si este menos fuera un más, nos daría 1 este límite. Pero bueno, no va a existir. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez lo mismo. Buscamos el polinomio de Taylor de orden 2. ¿Por qué? Porque esto es igual a su polinomio de Taylor de orden 2 más su resto de orden 2. El resto sobre esto se va a 0 y la otra la sabemos hacer, la otra cuenta. Entonces, e a la x cuadrado más, le voy a escribir ya alguna bien separado. Esto es un polinomio más un resto. ¿No? Ese sería el polinomio de orden 2 y en ese caso el resto, otra vez lo mismo, tendería a 0 sobre la norma al cuadrado, porque es de orden 2. ¿No? Y bueno, la norma al cuadrado es eso. Entonces, nada, según, en este caso hacemos hasta orden 2, al igual que en el anterior, para que el resto, cuando nos quede acá, el resto va a quedar jodiendo, lo podemos separar porque el resto sobre esto se va a 0. Por eso hacemos hasta orden 2 y no hasta. Si acá esto tuviera, no sé, a la 3, deberíamos hacer como orden 6. Pero no importa, lo importante es que tenemos que hacer suficientemente, o sea, tenemos que hacer Taylor como para que el resto sobre lo de abajo se nos vaya a 0. Eso es lo importante. En este caso, con un orden 2 ya alcanza, al igual que en la parte A. Bueno, este es otra vez el polinomio de Taylor de orden 2. Siempre en el 0, 0, en este caso. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Bueno, es muy similar al recién de que multiplicábamos cosas, pero nada, es un poquito distinto. Hacemos el polinomio de orden 2, por un lado, polinomio de Taylor de orden 2 de x cuadrado más i por i más 1. ¿No? Por otro lado, ¿esto cuánto nos va a dar? Como esto ya de por sí es un polinomio de orden menor que 2, o sea, esto de orden 2, esto también. ¿No? El mismo polinomio nos sirve como polinomio de Taylor. Ya lo que acá comento, ¿no? Y es que por las dudas, siempre más fácil de trabajar, escríbanlo como un polinomio de Taylor, que quiere decir que los polinomios de Taylor siempre son combinaciones lineales de potencia de x e y en este caso, porque estamos en el 0, 0. O sea, si le hacemos Taylor a esto, en el 0, 0 nos va a quedar combinación lineal de x e y. ¿No? Entonces es más fácil escribirlo así, que es distinto a esto. O sea, si hiciéramos Taylor como maquinitas, nos daría esto, porque Taylor siempre nos da suma de potencias x e y en este caso, porque es el 0, 0. Pero es igual. Al ser un polinomio de grado menor que 2, ya está. Y por el otro lado, hacemos el polinomio de Taylor de orden 2, siempre de e a la x, que es 1 más x cuadrado sobre 2. Yo pongo un igual, acuérdense que es. Es como que me olvido del resto. No estoy escribiendo el resto, estoy escribiendo solo el polinomio de Taylor. Bueno, y después los compongo. Los compongo y como lo mismo, o sea, este de acá es para hallar el polinomio de orden 2 de todo esto, hago el de el de a la x, que es esto, el de acá arriba, que es esto, los compongo y todo lo que me quede de orden mayor que 2, lo saco. Entonces, p de x y es lo que estoy buscando, que fue como le llamé al polinomio de Taylor de orden 2.
es esto, y donde dice x, lo de allá, porque estoy componiendo este polinomio Taylor, lo compongo con este. Entonces me queda 1 más, donde dice x, pongo x cuadrado más y cuadrado más y, y después x cuadrado más y cuadrado más y sobre 2, al cuadrado sobre 2. Y, como ya dije, todo lo que me quede de orden mayor que 2 lo saco. Entonces, todo esto me va a quedar de acá, solo me va a quedar un i cuadrado sobre 2. Porque el resto, cuando yo desarrolle esto, me van a quedar cosas de orden mayor que 2. O sea, si multiplico el x cuadrado por cualquiera de estas cosas, me queda con un orden 3 o más. Lo mismo con el i, lo mismo con el i cuadrado, y el i, salvo por el mismo, queda de orden 2, pero después si lo multiplico con este i cuadrado, me queda orden 3. Si quieren hagan el desarrollo, pero si no es fácil de ver. Entonces, todo eso que me queda orden mayor que 2, lo saco, no me sirve. Entonces, p de xi cuadrado más i, esto me queda i cuadrado sobre 2. O sea, cuando meto esto acá, lo hago al cuadrado sobre 2, la mayoría de las cosas se van, porque todas, cuando hago el producto, la mayoría tiene grado mayor que 2, salvo la i, que me queda al cuadrado, me queda un i cuadrado sobre 2. Entonces, ¿por qué? A ver, hay un detalle, primero, fundamental. Si nosotros no hubiéramos hecho orden 2 acá, nos hubiera quedado mal, porque nos hubiera quedado esto, que no es el polinomio de orden 2 de esta función de dos variables. Entonces, no es así nomás, no es agarrar un Taylor y lo corto cuando quiero y un Taylor y lo corto cuando quiero. La manera de asegurarse que no están perdiendo cuando componen los Taylors es agarrar del mismo orden, ¿no? Y componerlos y después sacar. Después con la práctica van a ver que algunas cosas ya van a decir, bueno, esto se me va a ir de orden, ni me estreso en hacer las cuentas. Pero lo más sencillo es, buscamos polinomio de orden 2 de Taylor de esto, hacemos el de orden 2 de acá, el de orden 2 de e a la x, componemos y todo lo que me quede mayor que orden 2 lo saco. Lo mismo que el producto, pero nada más que con composición. Y bueno, entonces ya está. Voy a usar lo que acabo de borrar. Esto es lo que hice en el otro límite. Lo mismo que hice en el otro límite, pero bueno, ahora lo voy a hacer tal vez un poquito más claro. Donde dice e a la no sé qué, lo cambio por su polinomio de Taylor, más i cuadrado más i cuadrado sobre 2, lo podría haber juntado, más el resto, o sea, cambié esto por el polinomio de orden 2 más el resto, lo mismo hice hoy en el límite anterior, menos 1 más i menos i cuadrado sobre 2. Todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que pasaba hoy. ¿Ah? Lo hago todo para que ya quede como pronto. ¿No? Pero el resto lo puedo separar y se me va a ir a 0, porque me va a quedar acá resto de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ah? Esto se va a 0 y más. Porque acuérdense que tomé el polinomio de orden 2, entonces el resto sobre la norma al cuadrado se va a 0, más, esto ya lo usé, y después tacho cosas, el 1 con el 1, el i con el i, y acá es donde, si el ejercicio tuviera un más acá, este se tacharía con este y me quedaría x cuadrado más y cuadrado, me daría 1. Pero, no sé si es que está mal escrito o es la idea, no pasa. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2, o sea, me queda 2 y cuadrado. Esto directamente yo lo voy a escribir de manera más linda, lo pongo como más y cuadrado más y cuadrado.
esto de acá y después estos no se anulan porque hay un menos acá, no sé por qué. Si se anularan nos daría 1, pero no se anulan. Y bueno, y este límite, ¿cómo nos queda? Todo esto. Queda, separo x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que es 1, más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y este límite de acá no existe. No existe, hacen polares si quieren. Si cuando les queda el límite de esto, queda 0, esto da 1, no exacto, esto da 0 y este límite no existe. Entonces este límite acá no existe. No existe por polares. Si quieren polares, les queda r cuadrado por seno al cuadrado de θ sobre r cuadrado, tachan, y depende del ángulo, entonces no existe. Y bueno, con eso queda el 2b, el 2a, y era mi intención que eso quedara bien claro. Y el 4. Nada más. Nada más para que lo tuvieran. Cualquier cosa de los ejercicios me escriben, me preguntan. Y si tienen dudas, me escriben también.